vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con este lema. Este lema en las notas está dado como el 7.4, ¿sí? Nos dice, bueno, esto es una generalización, una intersección de un cubo con un conjunto abierto tiene medida positiva, o sea, tiene medida interior positiva. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un cubo definido dentro de una partición, la cuestión es que si este cubo interseca a un conjunto abierto, no vacío, entonces la intersección entre el cubo y el conjunto abierto, ¿sí?, que es va a ser no vacía. Entonces, se intuye fácilmente, o sea, si tenemos un cubo y este interseca un conjunto abierto, no vacío, pues no tiene frontera. Entonces, el interior, si es no vacío, pues la intersección es no vacía, por lo tanto la medida de la intersección, o al menos la medida interior, es positiva. Esa es la idea del lema. ¿Sí? De repente se juntan los compañeros. Bueno, entonces, estas son nuestras hipótesis. ¿Sí? Tenemos un conjunto Q, un n cubo de un determinado rango. Ese pi que va de 1 a n es el producto vectorial o el producto cruz de todos los intervalitos de este tipo. ¿Sí? Hola. Entonces, bueno, este es un n cubo cerrado de rango k, ¿sí?, con el punto AI, ¿sí?, igual a 2 menos k por mi, donde mi está en los enteros, ¿no? Esto ya lo hemos estado trabajando, ya lo hemos platicado anteriormente. Y nuestro conjunto abierto, ¿sí?, pues es un conjunto necesariamente dentro del conjunto de los números reales en n dimensionales. Entonces, si es el caso que ese n cubo está intersecando a abierto, pues es vacío. Entonces, lo que queremos demostrar es esto, ¿no?, que la medida de la intersección, la medida interior de la intersección es positiva. Entonces, bueno, imaginen un cubo, ¿sí?, o un cuadrado, y una mancha de pintura, ¿no?, que cae sobre el cubo. Entonces, ahí podemos nosotros darnos cuenta qué pasa, ¿no? Hay una parte de la mancha que está dentro del cubo, ¿sí? Y bueno, eso nos da, podemos nosotros, por ejemplo, dentro de un cuadrado, podemos calcular el área, ¿no?, de esa intersección, ¿no? Esa es la idea. Una de las cuestiones que tenemos aquí que recordar es que como podemos definir dentro del conjunto de los n cubos y dentro del conjunto abierto, ¿sí?, una bola abierta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a dar dado que la intersección es no vacía, entonces tomamos un punto dentro de esta intersección. Como que es un abierto, damos a una bola de radio epsilon, ¿sí?, dentro del
de un punto x0 dentro de la bola, obviamente. ¿Sí? Tenemos que seguir con la idea de que si es abierto, pues esta bola está enteramente contenida, ¿no? En el caso, por lo menos, de G. Luego, si es el caso que x0 está dentro del interior, bueno, aquí pasan dos cosas, ¿no? Puede ocurrir que x0 esté en el interior de Q, o puede ser que x0 esté en la frontera de Q, porque está dentro de la intersección, ¿no? O sea, tomamos esto dentro de la intersección. Si este es el caso, pues podemos tomar la bola de tal manera que esté enteramente contenida dentro de la intersección, ¿sí? Pero si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, cada vecindad que corta al interior, vamos a tener que encontramos puntos del interior, ¿no? O sea, si tomamos el punto aquí, una bola, cualquier bola que demos, siempre vamos a encontrar puntos dentro del cubo, ¿no? Bien, entonces, esta es la idea, ¿sí? Y una vez visto esto, pues nada más es utilizar esta misma idea para ver que la medida es positiva, ¿sí? O sea, si tenemos un abierto, la medida del abierto es positiva. ¿Sí? Es lo que dice esa proposición que está ahí entre signos de interrogación. Para concluir, tomamos el punto, tomamos la intersección, entonces tomamos un punto dentro de la intersección, ¿sí? Nos fijamos en el primer caso que x0 pertenece a G, ¿sí? Entonces, como G es abierto, entonces existe un épsilon x0, ¿sí? Tal que esto ocurre, ¿no? O sea, la bola de radio epsilon 0 en x0 está enteramente contenida en G. Esto, pues, es por definición de conjunto abierto, ¿no? Ya sabemos que cualquier conjunto abierto, ¿sí? Tiene al menos una bola que está enteramente contenida en él, ¿no? Entonces, eso nada más para refrescar un poco la mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un punto en el interior del cubo, ¿sí? Que pertenezca a G, además, ¿sí? Entonces, esto nos da dos cuestiones. Dos cuestiones. Lo que habíamos estado analizando, ¿no? Que x0 pertenece al interior, entonces podemos definir x1 como x0, entonces, por definición de interior existe un radio o un R0 mayor que 0, ¿sí? Tal que la bola de radio R0 en X1 está contenido en Q. Dado que también X se vicia. Okay. Dado que también X1 pertenece a G, entonces obtenemos que X1 está en la intersección, ¿no? Eso pues nada más es como concluir lo que parece obvio, ¿no? A partir de aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos X0 en la frontera de Q? ¿Sí? Si X0 está en la frontera de Q, entonces Q tiene un interior no vacío. Ese interior no vacío lo podemos definir como el cubo, pero sin la cáscara. ¿Sí? Es como si quitáramos las paredes, ¿no? Del salón.
pero tuviéramos una especie como de base, o donde tuviéramos los pilares nada más que marcan la división del paralelepípedo, ¿no? En ese caso, dentro del cubo, ¿sí? X0 es un punto frontera de Q. O sea, está pegado en la frontera. Entonces, pues cualquier bola de radio R0, podremos llamarlo también, ¿sí? Dentro del centro de X0, va a intersectar al interior. O sea, la intersección entre la bola de radio R0 en X0 y el interior de Q es distinta del vacío. Eso es por definición de punto frontera, ¿no? ¿Sí? O sea, es un punto de acumulación. Punto de acumulación está definido como cualquier cosa que esté ahí. Entonces, si es punto de acumulación, le quitamos el centro y cualquier bola que demos ahí, pues intersecta ahí. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto ya, cualquier X0, cualquier bola alrededor de X0 intersecta al interior, ¿no? Entonces, los puntos frontera de Q pertenecen a la clausura del interior de Q. Entonces, la frontera de Q está dentro del interior de Q. Esto es muy reiterativo, ¿no? Pero es para que recuerden también, todo punto clausura de un conjunto es límite de puntos, o sea, o punto de acumulación de ese conjunto, de modo que en cualquier bola, ¿sí?, de este tipo existe un punto del interior al menos. Encontrar un punto en el interior del cubo, ¿sí?, que pertenezca a G en particular, es lo que nos interesa, ¿sí? Porque dentro del interior de Q pues hay muchos puntos, ¿no? Entonces, habrá algunos que no estén dentro de la intersección, pero obviamente lo que nos interesa es tomar un punto X0 que esté en la intersección entre la bola y donde es vacío, donde es distinto del vacío, perdón, pero además que esa bola que estamos tomando y que intersecta al interior de Q, también intersecte a G, ¿no? En particular, podemos tomar esta bola de forma que si la intersección o sea, si ese punto X0 que estamos tomando está dentro del interior de Q y además está dentro del interior, o además está dentro de G, pues esta bola pertenece, o sea, X1 pertenece a este. Pero además, esa bola podríamos tomarla de tal manera que esté contenida dentro de G, ¿sí? Por la misma definición de G. Entonces, con esto, ¿qué podemos ver? Que si esto ocurre, ¿sí? Si esto ocurre, entonces estamos viendo que X1, ¿sí?, X1 pertenece a la intersección de estos dos, ¿sí? Ahora, estamos tomando un punto cualquiera. Aquí podríamos incluso tomar un punto cualquiera distinto de X0, podría ser eso el caso, o sea, ponerlo debajo de un X1 distinto de X0 para que sea una bola agujerada, ¿sí? Entonces, si tomamos cualquier punto que tomemos ese, y resulta que está aquí, y siendo el caso de que la bola también está intersecando a este bicho, ¿sí?, en particular está contenida, ¿sí?,
Entonces, pues obviamente lo que nos queda concluir es que X1 pertenece a la intersección entre el interior de Q y lo que es G. Entonces, en ambos casos lo que tenemos es que X1 pertenece al interior de Q. ¿Eso qué implicación tendría? Sí, sí, pero además de eso, ya pensando en medidas. ¿Mandé? Sí, como de alguna forma encontramos un punto, la medida de esto no va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar una bola enteramente contenida dentro de la intersección entre Q y G, ¿sí? Como X1 está en el interior, existe un R1 mayor a cero, tal que la bola de R1, o sea, de radio R1 en X1, está enteramente contenida en Q. Ahora, si estamos tomando este punto dentro de la intersección, entonces X1 también está dentro de G. Como G es abierto, existe un R2 mayor que cero, tal que ese R2 me va a dar una bola de radio R2 con centro en X1 que esté enteramente contenido en G. ¿Sí? Entonces, definimos R como el mínimo de los radios, ¿sí? Mayores que cero, de tal forma que esta bola está contenida en la intersección de estos dos. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite? Pues podemos con esto garantizar que si la bola está en la intersección de estos dos, pues con mayor razón va a estar acá adentro. Porque la bola de Q se puede salir un poquito y la bola de G se puede salir un poquito. Entonces tomamos la más chica, ¿no? De estas. Al construir una bola enteramente contenida en G, que nos dice, bueno, la elección de R como mínimo garantiza que la bola está simultáneamente en G y en Q, ¿sí? O sea, está en los dos, dentro del cubo y dentro del abierto. Entonces, esto pues es por la propiedad de intersección de dos entornos o de dos abiertos, ¿sí? En este caso, o de dos conjuntos, donde tenemos uno más pequeño, una bola más pequeña, ¿no? Que está ahí. Ahora, podemos simplemente tomar esta bola, que está enteramente contenida en la intersección, y aplicamos la subaditividad. ¿Sí? En este caso, tomamos el hecho de que la medida interior va a ser mayor o igual que la medida de la bola de radio R con centro en X1. ¿Sí? Entonces, como la bola de radio R también es abierta, ¿sí? Y tiene radio R, ¿esto qué implica? Que pues al menos tiene un punto interior, ¿sí? Aparte de X1. Entonces, con esto podemos ver que ya con eso, o sea, además de que X1 está ahí, existe otro punto interior, ¿sí? Y ya con eso podemos ver que entonces que la medida es enteramente positiva, ¿no? Entonces, y con eso, pues ya podemos garantizar también que la medida de este bicho pues es positiva, mayor que cero. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, ok. La idea pues es simplemente pasar de aquí a acá, ¿sí? Esto pues lo podemos ver por la
idea de que es positivo el asunto, ¿no? O sea, si la bola está contenida dentro del conjunto, dentro del cubo y dentro de G, pues simplemente ya vimos que la medida de esto es positiva, pues bueno. Vamos a ver un corolario, ¿sí? Dice, existencia de particiones de finura arbitraria con todos los elementos de medida positiva. Aquí algo pasó con, que bueno, el texto, este texto que está aquí no se distingue bien, ¿no? A lo mejor ahí no sé si se alcanza a ver. Entonces dice corolario y entre paréntesis, existencia de particiones de finura arbitraria con todos los elementos de medida positiva. El enunciado de este corolario es el siguiente. Sea G un conjunto en Rn, es un abierto y es Jordan medible, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que para todo epsilon mayor a 0 existe una partición T de G con finura, ¿sí?, de dt o delta dt menor que epsilon, tal que la medida de G de I sea mayor que 0. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cada GI pertenece a la partición, ¿sí? Esto es una consecuencia del anterior, ¿sí? Porque en el anterior estábamos viendo nada más un cubo y un abierto. Ahora, tenemos un abierto, ¿sí? Pero es Jordan medible este abierto. Aquí, como que aquí estamos combinando dos aspectos. En el primero estábamos viendo la situación que habíamos analizado en un primer momento entre cubos y conjuntos abiertos y medidas. Y aquí ya estamos viendo el caso donde hemos estado trabajando con esto ya últimamente, en donde tenemos un conjunto abierto que es Jordan medible. Entonces, tomamos una epsilon que es positiva, ¿sí? Y dada una partición dentro del conjunto G, ¿sí?, vamos a ver que la finura de la partición, ¿sí?, es menor que epsilon. Entonces la medida de Gi, o sea, de cualquier I, de cualquier Gi, es positiva, ¿no? Porque es un abierto, en pocas palabras. Eso no quiere decir que los Gi sean abiertos todos. Entonces, bueno, las hipótesis, pues G es un conjunto abierto, G es Jordan medible, ¿sí? Es acotado y su frontera es 0. Eso ya lo hemos estado trabajando. Y que epsilon 0 está dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que dada una partición de este tipo, ¿sí?, tomando una finura menor que epsilon, o sea, una finura lo suficientemente pequeña, nos va a permitir ver que la medida de Gi para cualquier I dentro del índice de 1 a n es positiva, ¿sí? Esa es la tesis que queremos ver. Entonces, ¿cuál es la intuición? Pues es una consecuencia para la teoría de integración. ¿Por qué? Este corolario es la pieza que falta para que el teorema 7.4 sea útil en conjuntos abiertos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este teorema garantiza que toda función integrable es acotada fuera de un conjunto de medida 0, ¿sí?, x0. Entonces, esto podemos ver, tomar particiones, ¿sí?, cuyos elementos tienen todos medida positiva, ¿sí? Entonces, o sea, podemos tomar los abiertos y tomar la partición. Entonces, ahí podemos ver si no están intersecando x0, pues simplemente podemos concluir que la medida de esos tienen medida positiva. Entonces, no hay elementos de medida 0 que oculten, ¿sí?,
En ese caso, la acotación de F. Si F no estuviera acotada en algún elemento de medida positiva, ¿sí? El lema de no acotación, ¿sí? Produciría de sumas de Riemann grandes, o sea, como lo vimos ayer, ¿sí? Entonces, el corolario garantiza precisamente que siempre existen tales particiones sin escaparse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a construir una partición donde tengamos explícitamente, ¿sí?, que a partir de la malla diádica de rango K, ¿sí?, suficientemente grande, ¿sí?, vamos a elegir un K tal que cada n cubo de rango K tenga un diámetro menor a epsilon. O sea, que podamos darle una bola que esté conteniendo al cubo, ¿no? Entonces, tomar como elementos de la partición, ¿sí?, las intersecciones entre los cubos, o sea, tomamos G entre los cubos y G, ¿sí? O sea, van a ser nuestros elementos de nuestra partición, ¿sí? Para cada cubo diádico que tenga, obviamente, una intersección no vacía con respecto a G. Habrá cubos que tengan intersección vacía, sí, pero esos obviamente no los vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues ya con eso podemos construir nuestra partición. Y vamos a poder verificar que esa es una partición de G. Vamos a aplicar el lema anterior, ¿sí?, para concluir que cada G tiene medida positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a elegir un rango K, bueno, aquí lo pongo para controlar la finura. Entonces queremos que los elementos de la partición tengan diámetro menor que epsilon, ¿sí? Recuerden, epsilon ya está dado. Entonces, un cubo de rango K, recuerden, tiene el lado 2 a la menos K. Por el teorema de Pitágoras en Rn, su diámetro, ¿sí?, va a ser definido por esto. O sea, el diámetro de cualquier n cubo va a estar definido de esa forma, o va a estar dado de esa forma. Entonces tomamos un K0, un K sub 0, en los naturales, que esté suficientemente grande, de modo que, o pequeño, de tal forma que este valor sea menor que epsilon. O sea, es nuestro cubo inicial, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ¿qué va a ocurrir? O sea, este es el más grande que tenemos, que está dentro de, o que es menor a epsilon, ¿no? O sea, es menor al radio de una bola. ¿Esto qué va a implicar? Pues que a partir de cualquier K que demos, ¿sí?, ya las demás van a tender a cero, ¿sí? Entonces, cuando, obviamente, K se va a infinito, ¿sí? O sea, ya la siguiente partición ya va a tener todos los Ks dentro, o sea, ya a partir de ahí todos los que demos ya van a estar dentro, ya no se van a escapar. ¿Sí está clara esta parte? ¿Alguien no la entiende? Imaginen el salón, ¿no? Y dentro del salón tenemos que dar un cubo. Imaginemos la cajita esta que tenemos aquí, tengo una caja, ¿no?
Entonces, esta caja la puedo poner dentro de una, pues por ejemplo, dentro de la mochila, ¿no? Cabe perfectamente bien dentro de la mochila, o esta caja que tengo aquí, ¿no? Cabe dentro de la mochila. Supongamos que la mochila es esférica, ¿sí? Entonces, el diámetro de esta caja es una que va desde esta esquina superior, en diagonal va hasta esta esquina inferior, ¿sí? Y esa tiene esta medida, esta longitud, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tenemos esto. Acá lo voy a dibujar para que los compañeros de acá lo vean. Tenemos esto así, ¿sí? Entonces nuestro diámetro va a ser esto, ¿sí? Y esta longitud es precisamente 2 a la menos k, o sea, 2 a la menos k por la raíz cuadrada de n. Esa es la longitud. Ahora, esto pues obviamente tiene que estar dentro de una bola, ¿sí? Y todos los cubitos que sigan a partir de la siguiente partición, pues obviamente van a quedar dentro, porque si yo parto esto, pues obviamente al dividirlo en más cubitos, pues todos están enteramente contenidos ahí, dentro de la bola, o sea, ya no se escapan. Y puedo seguir haciendo refinamientos según avance el valor de K, pues esto va a tender a 0, ¿no? Ahora que creo que queda más claro, ¿no? Bueno, más explícitamente podemos tomar K, 0, como el logaritmo de base 2, ¿sí? De la raíz cuadrada de n entre epsilon. Si se dan cuenta, esto lo podemos sacar directamente de aquí. O sea, obviamente hacemos unos despejes, ¿sí? Y lo pasamos para acá, o más bien, cambiamos la desigualdad, ¿sí? Donde quedaría la raíz cuadrada por abajo, no por arriba en este caso, ¿sí? Y epsilon quedaría abajo. Sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí ya nada más aplicamos logaritmos y listo. ¿Sí? Bien, entonces, la presencia del factor de la raíz cuadrada responde a que la diagonal del cubo, ¿sí? Y no su lado, ¿sí? O sea, no estamos pensando en un lado, estamos pensando en la diagonal. Bien. Bueno, construir los elementos de la partición denotamos por T de K, 0, la familia de los cubos, o de todos los cubos, ¿sí? Diádicos de rango K. O sea, tomamos a todos los cubos que están dentro de esa partición, ¿sí? Obviamente todos los cubos dentro de ahí, con esa condición. Entonces definimos el índice de los cubos que intersectan a G, ¿sí? Como I. Entonces es el índice de los n cubos que pertenecen a T de K sub 0, tales que QI, intersección con G, es distinto del vacío, ¿no? Entonces, esto es para cualquier I, ¿no? Dentro de I. Entonces, definimos a los elementos de la partición GI, o sea, una vez dado este índice, ¿sí? Definimos a los elementos de la partición como la intersección de QI con respecto a G. O sea, esto ya lo habíamos visto en la estrategia, ¿no?
Entonces, ahora sí tenemos una partición tau y la definimos como este conjunto. ¿Sí? Teniendo esto, como G es acotado y es Jordan medible, esto es por hipótesis, ¿sí? Entonces, el conjunto, es finito, solo existen n cubos de rango K0 que pueden intersectar al conjunto abierto que es acotado. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar esto, vamos a verificar que esta es una partición de G, entonces vamos a comprobar que las condiciones de la definición 7.1 de las notas, ¿sí? Bueno, vamos a ver que la medibilidad de cada GI, vamos a ver, 1, ¿sí? Que es un cubo cerrado, Jordan medible, y G es Jordan medible, o sea, tenemos, si Q es cerrado, es Jordan medible, ¿sí? Es acotado y su frontera es 0. G es Jordan medible, esto es por definición, ¿sí? Entonces, por el teorema de estabilidad de las operaciones, ¿qué es lo que dice? Que la unión de los abiertos tiene medida positiva, ¿sí? La intersección también. Y el complemento igual, ¿no? O sea, son Jordan medibles. ¿Dónde? Sí, la diferencia, el complemento. Entonces, la intersección es Jordan medible. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Bueno, entonces, intersección de medida 0. Si tenemos un I y un J, y tenemos QI y QJ, son cubos, ¿sí? Distintos de la misma familia, por la propiedad de disyunción, ¿sí? ¿Qué va a implicar esto? Los interiores tienen que ser vacíos. La situación entre las fronteras es distinta, ¿sí? Las fronteras de los cubos, si los cubos son adyacentes, vamos a tener una parte, comparten parte de una de sus fronteras. Entonces esa intersección es no vacía. Pero estamos hablando de los cubos en general, no estamos hablando de los interiores, sino de los cubos. Como los cubos son cerrados, entonces su intersección no necesariamente tiene que ser vacía, aunque sean adyacentes. Si son no adyacentes, pues obviamente que su intersección es vacía, ¿no? Pero los que no son adyacentes, pues obviamente tienen intersección no vacía en algún momento porque sus fronteras se intersecan. Pero resulta que los interiores, o sea, los abiertos, o sea, la parte de adentro de los cubos, no se intersectan, ¿sí? Por la misma construcción que hicimos de los cubos. ¿Sí está claro? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que la intersección entre estos dos es la intersección, o está contenida dentro de la intersección de estos dos. ¿Sí? O sea, esta intersección puede ser no vacía. Aquí se pueden confundir un poco. Y aquí a lo mejor están pensando en estos como el total. Pues sí, es el total, pero su intersección es parte de la frontera. ¿Sí? Entonces las intersecciones de las fronteras contienen a la frontera que comparten estos dos. ¿Sí está claro? Entonces, sí.
que es una unión finita de hiperplanos de cada dimensión, o de dimensión 1. La medida de Jordan de un hiperplano en Rn es 0. Porque es un plano. ¿Sí? A partir de R3 ya no tiene medida. Obviamente que en R2 pues sí va a tener medida porque va a ser de radio, perdón, va a tener área. Pero en ese caso estaríamos pensando en cuadrados. Y los cuadrados tienen longitudes, o sea, ahí la intersección de los cuadrados pues es simplemente es una longitud, pues su medida es 0. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues en este caso va a implicar esto de aquí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto lo vemos por la desigualdad que está dada si este está conteniendo a este, o más bien este está contenido en este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerdan cómo estaban definidos estos dos? Era QI, intersección G, y era QJ, intersección G. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo este con este. Intersección de este con este va a estar implicada en la intersección con G. O sea, aquí va a haber otra intersección que va a estar dada con G. ¿Sí? Entre esos tres me generan esto, por la definición que dimos. ¿Sí? Entonces, dado eso, pues lo que va a implicar es que la medida de esta intersección, ¿cómo es? Pues es 0. Entonces, la medida de este bicho, ¿cómo va a ser? 0. ¿No? Entonces, ya con eso, vamos a ver ahora en 3 un cubrimiento de G. ¿Sí? Vamos a ver, tomamos un X en el conjunto G, cualquiera. Recordemos que G es un abierto. ¿Sí? Ahora, tenemos todos los cubos, o sea, tenemos todos los elementos o todos los cubos de rango K sub 0 que cubren todo Rn. ¿Sí? O sea, si tomamos la totalidad, todos cubren Rn. ¿Sí? Pero existe una cantidad de estos aquí, ¿sí? Tales que vamos a encontrar al menos uno que tenga a X. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como eso ocurre, entonces Q y intersecándose con G va a tener a X. ¿Eso qué va a implicar? Pues que dada la definición que dimos, pues va a ser igual a. ¿Sí? Y eso es para cualquier X dentro de G. Ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, G está contenido en este. Con eso estamos demostrando que G está contenido dentro de la unión de todos estos bichos. Ahora tenemos que demostrar el otro caso, que en este caso la unión está contenida en G. ¿Cómo le hacemos? Esto es por construcción, ¿sí? Podemos ver entonces que este está contenido. ¿Por qué por construcción? Por la definición de este bicho, que GI es igual a QI intersección G. Aquí está.
Entonces son todos los cubos que están dentro, pero con la intersección. O sea, a lo mejor algunos se está presentando, oye, ¿y qué pasa? Si intersecan a G, hay algunos cubos que se salen. ¿Eh? Sí, pero solo estás considerando la intersección. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? Estás tomando la parte del cubo que está dentro, nada más. No estás tomando en cuenta la parte del cubo que está afuera. ¿Sí está claro? Obviamente que todos los cubos que estén enteramente contenidos dentro de G, pues van a... Su intersección es el total, es el cubo como tal. ¿Sí? Pero habrá cubos que no, y esos cubos son de este tipo. Algunos pedazos del cubo se quedan afuera. ¿Sí? Pero lo que nos interesa es lo que está dentro. Entonces, con eso garantizamos que todos esos cubos están dentro. ¿Sí? Y al estar dentro, pues obviamente la unión de todos estos está dentro de G. ¿Sí está claro? Y con eso podemos ya ver que si están vistas las dos contenciones, pues G es igual a la unión de todos los G's. Entonces, con esto que vemos, pues el total de la partición está contenida, ¿no? En G. Y es una partición de G. Ya con eso podemos garantizar que tau es una partición de G. Vamos a verificar la condición de finura para cada i dentro del índice. ¿Sí? Tomamos el diámetro de GI. ¿Sí? Cualquier diámetro. Entonces, esto va a ser igual al diámetro de este bicho. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Pues que cualquier diámetro que demos de cualquier cubo que intersecte o que esté dentro de G, pues va a tener esta condición. Pero cada uno de estos son menores que epsilon. Entonces, pues ya con eso garantizamos que el diámetro de GI va a ser menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, con eso, pues, podemos tomar cualquier diámetro. Ya vemos que es menor que epsilon, entonces vamos a tomar al más grande y ese va a ser nuestro delta tau o nuestra finura de partición. ¿Sí? Como es el máximo, como definimos la finura de la partición como el máximo de los diámetros, este va a ser menor que epsilon, que era lo que estábamos buscando desde el principio, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces ya con eso, pues, podemos ver, aplicando el lema anterior, ¿sí? Vamos a concluir que si GI es esto, entonces, para cualquier tau, por definición del índice que dimos, ¿sí? Se tiene que, obviamente, que cualquier QI que interseque a G y sea distinto del vacío, ¿sí? Dado que G es un abierto y Q es un N cubo cerrado, entonces este bicho, ¿sí? Me va a llevar por el lema 3 a que la medida de GI es positiva. Entonces, por lo tanto, la medida de la intersección es positiva. Entonces, como GI es Jordan medible, ¿sí? Esto se verifica en el paso 3. Entonces, tiene que la medida de GI es igual a esta y es igual a esta. Por lo tanto, en este caso, la medida de GI es positiva, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Sí está claro esto? ¿Quieren que me regrese al enunciado del... Sí, al enunciado del... Aquí está.
Eso era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, dimos una partición. Dado epsilon 0, vimos que la finura de la partición es menor que epsilon, entonces con eso obviamente concluimos que la medida de GI es positiva, ¿no? Para todo elemento de la partición en tau. ¿Sí? Entonces, pues bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Criterio de acotación para funciones integrables en abiertos. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, tomemos un conjunto G contenido en Rn, ¿no? Entonces tenemos un conjunto abierto, Jordan medible. Si tenemos una función f que esté definida en G, ¿sí? Este es integrable según Riemann, entonces f está acotado en G. ¿Sí? Ya con esto podemos dar no por sentado, pero sí ya podemos dar el siguiente paso, porque la clase pasada estuvimos trabajando con no acotación. ¿Sí? Y vimos la cuestión cuando es acotado, pero en este caso es ahora con abiertos. Ahora ya podrán entender por qué estábamos viendo tanto abierto, ¿no? En el lema y en el corolario. Aquí ya está implícita la idea de un abierto, entonces ya sabemos que un abierto, ¿sí? Tiene medida, puede tener medida positiva. De hecho, un abierto tiene medida positiva. ¿Sí? Ya con eso podemos, y es Jordan medible, entonces pues ya con toda confianza podemos tomar ese conjunto, Jordan medible, abierto, ¿sí? Y podemos ver una función que esté definida ahí, ¿no? Y entonces, si f está acotada, pues obviamente va a ser integrable, ¿no? Es integrable, entonces es acotada. ¿Sí? Ahora, ¿el recíproco se vale? ¿Qué quiere decir el recíproco? Si f es acotada, entonces la función es integrable. Exacto. Muy bien. Sí, porque si es cualquier función dentro de una función discreta, pues ya no, ¿no? Entonces, vamos a ver la demostración. Es por el corolario anterior, para todo epsilon mayor a 0 existe una partición, ¿sí? GI de G, de finura delta tau, ¿sí? Menor que epsilon, ¿sí? O sea, la finura de nuestra partición es menor que epsilon, tal que la medida de cualquiera de estos es positiva para todo i, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este x asterisco, ¿sí? Igual a la unión de todos los GI, ¿sí? Que sean iguales a G. Entonces, todos los elementos tienen medida positiva, ¿sí? Aplicando el lema de no acotación, ¿sí? 7.3, como dice aquí en sentido contrario, si f no estuviera acotada, ¿sí? Si f no estuviera acotada en G, podríamos elegir un punto CI de manera que las sumas de Riemann tomaran valores arbitrariamente grandes, como lo hicimos ayer. ¿Sí? O sea, existiría uno de estos
donde se escapa si no estuviera acotado, ¿no? Entonces, esto sería contrario, ¿no?, a la idea de integrabilidad de f, ¿no? Entonces, esto pues es por hipótesis. Aquí tenemos que tener en claro que la integrabilidad de f está dada por hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que demostrar es que f es acotado. No vamos a demostrar que es integrable, vamos a demostrar que es acotado. ¿Sí está claro? Entonces, nótese que en el caso del conjunto abierto de Jordan medible no es necesario excluir al conjunto de medida 0, ¿sí? Se queda ahí, como en el teorema 7.4, la apertura de G garantiza que las particiones diádicas ya son perfectas. ¿Esto qué quiere decir? Que su medida es positiva, ¿sí? O sea, y no deja huecos, ¿sí? Donde haya una medida ahí que sea esconda, que sea medida 0. Entonces, pues no, ahí las sumas de Riemann están bien dadas. Esta sería la demostración. ¿Sí? Simplemente. Porque en las otras ustedes vieron así, pero aquí nada más es este párrafo. ¿Sí? Entonces, esto es por el lema anterior. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Tomemos un disco abierto. ¿Sí? Y tomemos K sub 0 igual a 3. El disco abierto G va a ser de radio 1. ¿Sí? Entonces, si tomamos a epsilon como esto, o sea, epsilon igual a 0.2, ¿sí?, necesitamos que esto que definimos anteriormente, ¿sí?, se dé. ¿Sí? Entonces, despejando términos, pues necesitamos que este bicho sea menor que esto. ¿Sí? Y para K sub 0 igual a 3, ¿sí?, esto daría que 2 a la menos 3 es 0.125 y esto es menor que 0.141. ¿Sí? Podría ser que K sub 2 no me dé esta valoración, por eso tomamos K sub 0 igual a 3. ¿Sí? En este caso. Entonces, los cuadrados de rango K sub 0 igual a 3 tienen del lado 1/8 todos los cuadrados, ¿sí?, que intersectan a G distintos de 0 generan elementos. ¿Sí? Entonces, en el paso 3 tenemos nuestro disco abierto, pero para cada GI, ¿sí?, es un abierto. G es un abierto. Entonces, dado que la intersección es no vacía, por el lema 3, ¿sí?, la medida de los GIs va a ser positiva. Esto va a implicar pues, que la medida de esto va a ser positiva. En particular, los cuadrados del interior son positivos, o sea, tienen medida positiva. ¿Sí? Esto pues ya lo vimos. O sea, están enteramente contenidos, pues son QI simplemente, ¿sí?, los cuadrados. Y los que están alrededor del disco, ¿sí?, generan una región curva,
¿sí? Es como tener un molde de galletas, ¿sí? Y tienen un cuadrado, ¿sí? Y pues, simplemente el molde de galletas es circular, se quedan con la parte, ¿no?, de circular del cuadrado. ¿Sí está claro? Y, dime. ¿Cree que puede hacer un... Sí. Vamos a ver. Tenemos, bueno, tenemos el disco de radio 1. Podemos encerrar esto con un cubo inicial, ¿sí? La primera partición haría esto. ¿Sí? La segunda partición haría algo así. Ah, me faltaron estos de acá. Aquí, este de aquí. Bueno, ya no quedaron cuadrados, ¿no? Ahí queda pero en la tercera partición ya notamos más claramente una situación de las que estábamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Todos los cubos o todos los cuadrados que me interesan, ¿sí? ¿Cuáles son? Son, bueno, aquí ya no se va a ver claramente, ¿no? Pero son estos. Porque los cubos que están contenidos, pues ahí están, ¿no? Pero los que me interesan son estos, o sea, por ejemplo, este también. Pero la parte que me interesa es esta, no esta. ¿Sí? Esa parte donde se interseca, aunque sea un pedacito, aunque sea un punto, ¿sí? Ahora déjenme ver si hay uno por aquí. Bueno, supongamos, ¿no?, que aquí se da, la intersección es un punto nada más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que QI intersección G, que en este caso es el disco, ¿sí?, es distinto del vacío, pero da la casualidad, no sé, llamemos XY, y pertenece a la intersección, y es el único. Pero obviamente, como esto se da si fuera la intersección entre el disco, o sea, entre la circunferencia y el cuadrado, pero como es un abierto, entonces esto no se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Pues todos los que están adentro, por eso la intersección tiene que ser entre el abierto, ¿sí? O sea, algo de este estilo, ¿sí? Por muy chiquito que sea, ya tiene medida. Porque si es un punto, pues no tiene medida. ¿Sí? La intersección entre el punto, entre el disco o la frontera del disco y ese cubo se puede dar, pero pues no pertenece, ¿sí? Este no es un GI. ¿Sí? Entonces, pues ¿quién es un GI? Pues este. No, sí se puede ir dividiendo, pero la idea es que, o sea, ¿tú te refieres a este? Ajá, o sea, ese mismo cuadro representa el cuadro exterior porque es el círculo y el Ah, sí, sí, sí. O sea, finalmente se hace más infinitesimal, pero es la misma proporción. Sí. No, por eso se habla de un K sub 0, ¿sí? Y a partir de ahí ya te agarras, ¿sí?
¿Por qué? Porque es el que necesitas. ¿Sí? Si tomas, aquí como decíamos, tómate epsilon igual a 0.2. ¿Sí? Te puedes tomar un epsilon más pequeño, entonces tienes que tomar una partición más pequeña. ¿Sí? Porque si tomas acá sub 0 igual a 3, para, por ejemplo, epsilon igual a 0.1, pues no te sirve. No te sirve. Necesitas un epsilon o necesitas un K sub 0 mayor, que en este caso, pues el que le sigue el 4, tal vez me sirva. ¿Sí? Y bueno, podemos calcularlo. Pero para hacer, y aquí obviamente estaríamos hablando del diámetro, ¿no? Obviamente ahí los cuadrados me quedan unos más grandes que otros, es un relajo, ¿no? Porque pues, obviamente mi dibujo es un Picasso, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, la idea es, son estos cachitos los que me interesan, son los que están dentro, entonces toda la zona circular es la que me interesa. Pero la que está por dentro, no la que está, no la que está en la frontera, sino todo lo que está por dentro, o sea, todo esto. ¿Sí? Todo esto. Lo que está en la frontera no lo tengo, por la misma definición que dimos, porque G es un abierto. ¿Sí? O sea, está el X cuadrada más el Y cuadrada menor a 1. Esto es estrictamente dado. Si fuera igual, pues tendría yo el disco completo, pero nada más tengo el círculo. La circunferencia no la tengo. ¿Sí está claro? Bueno. ¿Sí queda clara más o menos la idea? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? A ver. Estábamos en esto, ¿no? Según el teorema anterior, pues, esto más bien es el lema, ¿no? Sería, de hecho, el corolario, como tal, no el lema, es el corolario. Estamos trabajando con el corolario aquí, en este caso. Entonces, simplemente, pues ahí la medida es positiva. Era lo que decía el corolario. ¿Sí? Resumen de la situación de la proposición 5.1, que tenemos medida interior positiva. Pasamos al lema 3, bueno, al lema 7.2 o 7.4, ya ni me acuerdo. Y pasamos al siguiente, que era el corolario, y luego al teorema de acotación de abiertos. ¿Sí? No le hagan caso a estos números, pero nada más concentrémonos en esta parte, ¿no? Un conjunto que contiene una bola tiene medida interior positiva, la intersección no vacía de un cubo cerrado con un abierto tiene medida positiva. Un conjunto, o sea, en el corolario tenemos un conjunto abierto, Jordan medible, existen particiones de finura arbitraria con todos los elementos de medida positiva, ¿no? Y al final, en el teorema dice que toda función integrable de un abierto, ¿sí? Jordan medible, es acotada. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Mensaje pedagógico. La hipótesis de apertura, ¿sí? No es un tecnicismo. Es la propiedad que garantiza que cada cubo diádico que toca G también toca el interior de G. ¿Sí? Por lo tanto, tiene medida positiva o masa positiva.
no podemos pensar en masa positiva, sino más bien en medida positiva. ¿Sí? Sin apertura, un conjunto puede contener solo su frontera, necesariamente. ¿Sí? Entonces, esto pues, obviamente generaría una medida de valor cero, y los cubos que tocan obviamente tendrían medida no necesariamente tienen medida positiva. Entonces, la apertura es una condición mínima que nos permite ver que tenemos un conjunto que no está vacío, pero que tiene medida positiva, ¿no? Bueno, en la teoría de la integración de Riemann, ¿sí?, de varias variables, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que toda función integrable en un conjunto Jordan medible está acotada, ¿sí?, fuera de un conjunto de medida cero. O sea, aquí estamos descontando aquellos casos donde, por ejemplo, la frontera tiene medida cero. Entonces, con esto podemos ver que los conjuntos Jordan medibles, ¿sí?, hablando de conjuntos abiertos, le dan más robustez a la teoría, ¿no? Entonces, aquí una pregunta: ¿qué ocurre cuando el dominio de integración es un conjunto abierto? Bueno, podemos eliminar la excepción del conjunto de medida cero. La respuesta es afirmativa, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, estamos eliminando la frontera al trabajar con el conjuntos abiertos. ¿Sí? Nada más. Bueno, con esto pasamos al teorema 7.4. ¿Sí? ¿Qué dice? Si una función f definida en x es integrable según Riemann en un conjunto x contenida en Rn, entonces existe un conjunto de medida cero, ¿sí?, tal que la función es acotada. Esto ya lo vimos, si se acuerdan. ¿Sí? Esto es para ver el criterio, este es el criterio general de acotación. Acotación en conjuntos abiertos, medibles. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar un conjunto G en Rn, es un abierto, Jordan medible, ¿sí? Y si tenemos una función que es integrable según Riemann, entonces f es acotada. Y esto es el teorema que acabamos de ver. ¿Sí? Estas son nuestras hipótesis. Esta es la tesis. ¿Sí? Ahí me pasé. Entonces, estrategia de la demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que f no está acotada en G, usaremos el corolario para construir las particiones con elementos de medida positiva. Aplicaremos el lema anterior, ¿sí?, para garantizar que cada elemento de la partición intersecta G, tiene medida positiva. Entonces usaremos el lema 7.3 de no acotación para construir sumas de Riemann arbitrariamente grandes. Esto va a contradecir la integrabilidad de f. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a establecer las ideas, ¿no? Una operación. Recordemos las definiciones que establecimos en la anotación. Definición básica: una función f, ¿sí?, es integrable si existe y en R, o sea, aquí ya no es el índice, es un valor i dentro de los reales, tal que para cada epsilon existe un delta, ¿sí?, dada una partición en G, la finura de la partición tiene que ser menor que delta, por lo tanto, cualquier punto que establezcamos como xi dentro de xi va
a darme como resultado que la suma de f de xi evaluada en xi por la medida de xi menos la integral o menos i sea menor que epsilon. Una función acotada en G, ¿sí? Está dada de esta forma. Conexión con el objetivo, establecemos el marco conceptual para la demostración, nada más, ¿sí? Que son dos definiciones básicas, o sea, la definición de acotación y la definición de integrabilidad, ¿sí? Vamos a suponer, o sea, vamos a negar que F no es acotada en G. Es la tesis, ¿sí? Operación, negamos la tesis para proceder por reducción al absurdo. Asumimos que F no es acotada en G. Entonces esto pasa a ser parte de las hipótesis, ¿sí? Cuando ustedes hacen una demostración de este estilo, cuando ustedes niegan la tesis, ¿sí?, lo que van a obtener es una hipótesis, porque al negarlo, pues simplemente la idea es llegar a una contradicción. ¿Cuál sería la contradicción? Pues que alguna de las hipótesis, no esta, sino alguna de las hipótesis que están dadas dentro del enunciado, se contradice, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, la demostración por contradicción, probaremos que su posición conduce a una contradicción con alguna de las hipótesis, ¿no? Como lo estamos viendo. Significado formal: para todo m mayor a 0 existe un x en G tal que se escapa, ¿no? Entonces, esta suposición será la fuente de nuestra demostración. Aplicar la definición de integrabilidad, tomemos epsilon igual a 1, ¿sí? Como f es integrable, por hipótesis aplicamos la definición epsilon delta, que es la que vimos atrás. Tomemos epsilon igual a 1. ¿Eso qué va a implicar? Bueno, dada la definición, existe existe porque está dado dentro de las hipótesis, ¿sí? Al estar dada dentro de las hipótesis y al tomar epsilon igual a 1, existe un delta 1 tal que es mayor que 0. Eso está dado también por la definición misma. Entonces, y esto dado para cualquier partición que tomemos, ¿sí?, dentro de G, va a implicar que la finura de la partición sea menor que delta 1, ¿sí? Esto inicialmente para epsilon igual a 1. Entonces, lo que va a implicar, obviamente, es que para cualquier xi que tomemos, que pertenezca a xi, me va a dar esto. La suma de Riemann menos el valor i va a ser menor que 1. ¿Eso qué implica? Algo parecido a lo que hicimos ayer. La suma de Riemann tiene que ser menor o igual a tomamos M0. Entonces ya más o menos se pueden dar una idea por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, esta es la justificación de dónde sale, ¿no? Simplemente es ¿Sí está claro esto? Bueno, entonces, ahora, paso 3. Vamos a aplicar el corolario anterior. Para obtener una partición con elementos de medida positiva, ¿sí?, usamos el corolario demostrando previamente, o sea, usamos el corolario demostrado previamente para construir una partición G. Entonces, sabemos que G es Jordan medible. Esto es por hipótesis del teorema. Como G es un abierto, no vacío, ¿sí?, entonces G es igual a su interior. ¿Esto qué va a implicar? Que la medida de G es exactamente la misma que esta y va a ser positiva, ¿sí? Esto es asumiendo que G es no vacío. Porque si fuera, pues simplemente no tendría caso, ¿no? Sería la parte trivial, porque simplemente la medida es 0.
Pero pues aquí estamos viendo que si es distinto del vacío, pues es por el corolario, la medida es positiva. Entonces, aplicando el corolario, tomamos delta como el mínimo del delta 1 y 1, ¿sí? Donde delta 1 lo obtuvimos del paso 2, ¿sí? Entonces existe una partición tau prima, ¿sí? Aquí lo podríamos ver como XJ, ¿no? Ahí, porque ya tomamos una partición XY, aquí estaríamos pensando. Entonces aquí más bien sería, o XY prima, para no... Nada más que yo diría J porque no tienen por qué tener la misma cantidad. ¿Sí? Entonces sí sería XJ, J0. ¿Sí? Bueno, ahí ya nada más hay que corregir, ¿no? el contexto. Aquí sería para todo J. ¿Sí? Pero al final, ¿esto qué implicaría? Bueno, si delta tau o la finura de la partición es menor que delta y delta es menor o igual que delta 1, ¿sí? Vamos a tener que la medida de XJ' es positiva, ¿sí? Y eso es para todo J que va de 1 hasta J0. ¿Sí? Entonces, la medida de G es positiva, como G es un abierto, ya es Jordan medible, si G es vacío, pues estamos en el caso trivial. Pero si G es distinto de 0, entonces existe un X en lo que hace que la medida sea positiva, ¿no? O dado que G es un abierto, entonces existe al menos, ¿sí?, una bola de radio epsilon con centro en X0 que esté enteramente contenida, ¿sí? Y el interior va a ser igual, ¿no? Pero como sabemos que G es medible, entonces esto se da. Esta propiedad, ¿sí?, pues simplemente nos da la cualidad de que, dada una partición o cualquier partición que tomemos, si es abierto el conjunto, pues cualquier elemento que tomemos va a tener medida positiva. ¿Sí? Obviamente cuando unimos todo eso, pues nos da que la medida de G es positiva. Nada más. Ahora, analizamos la relación entre los elementos de la partición, ¿sí?, del conjunto. O sea, tomamos todos los elementos de la partición, del abierto, ¿sí? Recuerden lo que hicimos, o sea, simplemente tomamos un abierto, le damos una partición, pueden pensarlo en los cubos y intersecados con G, algo así también, pueden verlo como lo hicimos anteriormente. Entonces, aquí estamos trabajando todo el tiempo con esto. Sabemos también que la intersección es vacía, que va a significar que no contiene ningún punto en la frontera. ¿Qué va a pasar ahora? Por el corolario anterior, ¿sí?, sabemos que cada elemento de la partición es positiva, ¿sí? O sea, la medida de que cada elemento de la partición es positiva, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene interior no vacío, ¿sí? Y deben de estar contenidos dentro de G, dentro del interior de G, ¿sí?
Entonces, pues simplemente, esto lo vimos por el corolario anterior, G es igual a la unión de todos estos bichos. Entonces, si tomamos xy igual a esto, ¿sí? Entonces, por la construcción del corolario anterior, entonces sabemos que la intersección es no vacía, entonces si sabemos que Q es un cerrado, pero intersectándose con un abierto, ¿sí? Obviamente me va a dar un elemento que, dada la intersección interior de la medida interior de la intersección es positiva. Esto por el lema anterior, ¿sí? Entonces, sabemos que xy es medible, ¿sí? Porque estos dos son Jordan medibles, entonces la intersección es medible. Entonces, como es medible, pues simplemente la medida de xy es positiva. Con eso concluimos esta parte. Conclusión del paso: todos los elementos de xy de la partición tienen medida estrictamente positiva, ¿sí? Todos, no se escapa ninguno, siempre y cuando estemos pensando en que G es no vacío, ¿sí? Entonces, esta propiedad permite aplicarse del lema, ¿sí?, en el siguiente paso. Aplicamos la definición 7.8 de las notas, no las tienen todavía, ¿sí? Pero esto está dentro de los, ¿cómo se le llama? Dentro de los documentos que les he subido en las notas, ¿sí? Para la partición, bueno, aquí recuerden, este es J, ¿no? J', tau prima, igual. Entonces, X asterisco, ¿sí?, lo vamos a definir como la unión de todos estos, tales que la medida de todos estos bichos es positiva, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Todos los elementos de tau tienen medida positiva, todos los elementos, estos por el paso anterior, ¿sí? Entonces, como la partición de G cubre, o sea, como la partición cubre a todo G, todos los elementos tienen medida positiva. X asterisco coincide entonces con G, ¿sí? Es el total, porque es o sea, como lo estamos viendo acá, si X es la unión, o sea, X asterisco es la unión, pues es G. Esto significa que F no está acotada. Conexión con el objetivo. ¿Por qué? ¿Mandé? Uh-huh. A ver. Desde aquí, ¿no? Aquí esto, pues, desde aquí, ¿no? Bueno, esto nada más lo damos por sentado por la definición de integración. Pero aquí estamos partiendo de la partición de xy
ya teníamos la partición anterior, entonces aquí damos otra partición, ¿sí? Una partición tau prima, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos datos ya los verificamos. Esto lo hemos visto por el corolario, por el lema anterior. Entonces, bueno, sabemos que G es igual a la unión, o sea, si la partición cubre a todo G, pues es la unión da al total, da G. Y aquí definimos otro conjunto. Ese fue el asunto. ¿Sí? Hasta aquí hemos estado trabajando con G y con los XJ. ¿Sí? Aquí lo único que estamos concluyendo, pues es lo que ya habíamos estado vislumbrando, que la medida de los XJ, en este caso podrían ser los M de XY, también son positivos, dado de esta manera. ¿Esto qué va a implicar? Pues lo que ya habíamos visto, pero aquí estamos definiendo a este bicho de otra forma. ¿Sí? Y bueno, como la partición G cubre a todos los elementos, tienen medida positiva, coinciden con G. ¿Esto por qué puede significar que F no está acotada en X? Asterisco. ¿Por qué es lo que supusimos? ¿Qué era lo que decía el lema de no acotación? Pero también esto coincide con la hipótesis que, bueno, no con la hipótesis, con la negación que estamos dando. Esto coincide con la hipótesis del lema. Nada más para verificar. A ver, unión de elementos. Bueno, esto es otra cosa. Es que yo ya lo tengo, pero es el lema 7.3, ¿no? Sí, aquí está. Sí, o sea, es lo que estamos viendo, ¿no? Supongamos que F está definida en un conjunto X medible. Déjenme quitar estas cosas y ponerlo para que pinte. Entonces, F está definida en un conjunto X. Este es de la clase de ayer, ¿sí? Según Jordan, dada cualquier partición, este conjunto definimos un X como la unión de todos los elementos de esta partición tienen medida positiva. Si la función f no está acotada, ¿sí? En el conjunto f, entonces, cualquiera que sea el número m, se puede escoger los puntos básicos. No es cualquiera, son específicos, ¿sí? Tales que esto pasa. Sí, pero... ¿Qué pasó? O sea, pero en la demostración encontramos otro, ¿no? Por eso, esa es la contradicción. Sí, pero bueno, eso fue por la parte de que es integrable, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es esto, que esto es lo que nos interesa ahorita. O sea, construimos un conjunto, ese X asterisco, ¿sí? Que de alguna manera, pues, es una partición de todo G, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Si f no está acotada en x0, ¿sí? ¿Qué va a implicar? Pues exactamente lo que nos dice el lema. ¿Sí? Ahora, si f, aquí está mal la redacción, pero más bien, esto significa que si f no está acotada, tendría que ser más bien, significa que si f no está acotada,
¿sí? Porque aquí sería más bien como que afirmar que no está acotada. Pero si F no está acotada en X0, entonces se cumple la condición del lema. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que existen elementos sí y, ¿sí? Tales que se escapa. Ajá. Entonces, ¿qué es esto mismo? Entonces, aplicando el lema, ¿sí? Si F no está acotada, que es la idea, y esto lo supusimos, o sea, estamos negando la tesis, entonces aquí esto le da fuerza, porque por otro lado estamos diciendo que, bueno, supusimos que F no está acotada, ¿sí? Como F no estaba acotada dentro de esta partición, entonces existen aquellos elementos de estos, tal que esto pasa, ¿sí? Entonces, pero sabemos esto, ¿sí? Bueno, tomamos eso, ¿sí? Tomamos M0 más 1, tomamos M igual a M0 más 1, lo tomamos, ¿sí? Y va a implicar esto, sabemos esto, pero también sabemos esto, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, al tener esto, pues se da la contradicción, ¿sí? Y dada la contradicción, pues sabemos que nuestra conclusión de negar la tesis es equivocada, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, los dejo con esto. Ya nada más nos quedarían 2 láminas, pero pues son las conclusiones, nada más que nada por... Pero yo creo que ya queda más que claro, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Y recuerden mañana en el examen. Procuren llegar temprano, unos minutitos antes, ¿sí? Para que empiecen, tengan las 2 horas. Pueden llegar a la hora que quieran. Ahora sí que eso ya depende de ustedes. Si se dan cuenta, no tenemos una... Bueno, al menos yo no he visto que tengamos que haya una clase después de nosotros. O sea, no se han formado los chavos ni nada, entonces no... Podríamos tener chance de quedarnos aquí en el salón un poco más. ¿Sí? Nos vemos mañana, jóvenes, y gracias. Gracias por venir y gracias por conectarse, muchachos. Tell me pretty lies.